Factorización. Cuando hablamos de factorización, necesitamos encontrar aquellos números o factores que me dieron un producto. Esa es la factorización. Por ejemplo, si tengo 6, necesito encontrar los factores que se multiplicaron para que diera 6. En este caso, 2 y 3 son factores, es la factorización del 6 o son factores del 6, ya que son los dos números que al multiplicarse me da 6. Pero veamos algebraicamente. Nuestro primer tema se va a llamar factor común. Y el factor común se puede analizar con monomios y polinomios. Tienen características y quiero que le prestemos mucha atención a las características, porque esto nos va a servir mucho ya cuando hayamos conocido la mayoría de casos. ¿Qué característica tiene el factor común? Tenemos acá la primera que dice debe tener una variable en común. ¿Qué quiere decir una variable en común? O sea, letras repetidas en todos los términos. Entonces debemos de observar que tenga una letra repetida en todos los términos. Si el polinomio tiene letras repetidas, le podemos aplicar factor común. A los coeficientes aplicarles MCD, en este caso cuando los coeficientes sean distintos de 1. Pero veamos ejemplos para que podamos entender un poquito más este tema. Procedimientos. Se identifica el factor común. Cuando hablamos del factor común quiere decir la letra que va a estar repetida y el MCD de los números. Se divide cada término del polinomio por el factor común. Se escribe el factor común y a continuación, dentro de un paréntesis, los coeficientes hallados en el paso anterior, cada uno precedido de su respectivo signo. Veamos los ejemplos. Tenemos acá el ejemplo número 1 y dice a al cuadrado más ab. Bueno, factoricémoslo. Encontremos los términos que se multiplicaron, eso quiere decir la factorización. Encontremos los términos o factores que se multiplicaron para que me dé esta respuesta o me haya dado esta respuesta. Entonces, veamos el ejemplo. ¿Cuál es la letra repetida aquí? La letra repetida es la A. Muy bien. Ahora usamos el exponente menor, que en este caso el exponente de aquí es 2 y el exponente de aquí es 1. Entonces tomamos el 1. Abrimos paréntesis y ahora tenemos que dividir esta expresión dentro del factor común. ¿Cómo se hace la división? Lo voy a hacer aquí abajo. Entonces sería a cuadrado dividido dentro de a. Recordemos, podemos hacer la división, aplicar propiedades de los exponentes para poder resolver esta operación. Entonces sería a dentro de a. Y restamos 2 menos 1, 1. Ahora más dentro de más. Ahora la otra división sería AB dividido dentro de A. Recordemos que en la división, si tenemos el mismo numerador y denominador, este es un 1. Entonces aquí tengo un 1 y lo que me sobraría es la B. ¿Por qué 1? Porque estas dos variables son iguales en el mismo exponente y el mismo signo. Entonces me sobra la B. Y este es el resultado del factor común. ¿Cómo saber si lo que hice está correcto? Probemos multiplicar. Por ejemplo, A por A al cuadrado. Más por más, A por B, AB. Me vuelve a dar este resultado. Entonces, esta factorización está correcta. Veamos el ejemplo número 2. ¿Cuál es la variable que se repite? Ya algunos están observando que la variable que se repite es la letra M. Muy bien, excelente, tenemos la M. Ahora miramos que tengo dos números que son distintos de 1. Entonces, el 5 y el 15 tengo que aplicar el MCD. ¿Y qué es el MCD? El máximo común divisor. Busquemos el número
que divide exactamente a estos dos. En este caso, los dos tienen quinta. La quinta es 1 y la quinta es 3. Y ahí se queda porque ya de ahí ya no tienen un divisor común. Entonces el MCD es 5. Y ese va a ser el numerito que yo voy a usar aquí para acompañar mi factor común. Otra vez abro paréntesis. Y voy a usar en la letra el exponente menor. Aquí el exponente es 2 y el exponente es 3. Entonces voy a hacer uso del 2. Muy bien. Y hagamos la división. Entonces 5m cuadrado, que es aquí arriba, dividido entre el factor común, que es 5m cuadrado. Y si me doy cuenta, esto todo es lo mismo. Entonces esto es un 1. ¿Sí? Más, ¿por qué más? Más dividido entre de más. Ahora 15m al cubo dividido entre de 5m al cuadrado. Entonces dividimos los coeficientes. 15 dentro de 5, esto es 3, m dentro de m, y 3 menos 2, 1. 1 que puede quedar así, escribiéndolo, o que comúnmente este 1 no lo escribimos, pero sabemos que ahí está un 1. Entonces esto me da 3m. Y ahí está hecha la factorización. Veamos si esto es correcto. Entonces 5m al cuadrado por 1, 5m al cuadrado. Más 5 por 3, 15. M por m, m. Y 2 más 1, 3. Ese es el factor común. Muy sencillo, recuerdo, tienen que tener una letra en común. Y a los coeficientes, pues, aplicarles el MCD. Tengo más ejemplos acá, vamos rapidito para poder aprovechar el tiempo en este vídeo. Veamos en este otro ejemplo, ¿qué variable es común? Si se da cuenta, x, entonces el factor común en la variable es x, con el menor exponente. Aquí tiene 2, aquí tiene 3 y aquí tiene 4. El menor es 2. Ahora la lleno porque no están todos los términos. Con los números, ¿qué pasa con los números? Recordemos, les voy a aplicar el MCD a 14, 28 y 56. Entonces, los tres números tienen mitad. Los tres deben de tener un mismo factor. Aquí sería 7, 14 y 28. Ahora, ¿qué tienen los tres números? Ya no tienen mitad, sino que tienen séptima. Séptima 1, séptima 2 y séptima 4. Y ahí quedaría porque ya los términos que me quedaron ya no tienen un factor común. Entonces se multiplican y el MCD sería 14. ¿Qué quiere decir? Que 14 es el coeficiente que va a acompañar a mi factor común. Y ahora vamos a dividir la expresión dentro del factor común. Entonces es 14x al cuadrado y al cuadrado dividido dentro de 14x cuadrado. Si se dan cuenta, esta parte está formando un 1, solo me queda y cuadrado. Menos, porque menos, más dentro de menos dentro de más, menos. Ahora 28x cubo dividido entre 14x cuadrado. 28 dividido entre de 14, esto es 12. Y x dentro de x, como es la misma base, se copia la base y se restan los exponentes. 3 menos 2, 1. Más dentro de más, 56x a la 4 dividido dentro de 14x al cuadrado. 56 dividido dentro de 14, esto es 4. Muy bien. Y x dentro de x, 4 menos 2, 2. De esta manera ya tengo mi factorización. Y observemos si nos daría nuevamente 14 por 1, 14, x cuadrado y cuadrado. 14 por 2, 28, x por x, y 2 más 1, 3. 14 por 4, 56,
y x por x, 2 más 2, 4. Ahora, ¿qué pasa acá? Que ya va a ser un factor común, no monomio, sino que polinomio, porque este es un término y este es otro término. ¿Y cuál es el factor que se repite en estos términos? Si usted lo puede observar por acá, el factor común es este paréntesis, x más 1, x más 1. Entonces tomo el factor común, que sería x más 1. Y ahora abro otro paréntesis para escribir el resultado de la división. Tengo que dividir esta expresión dentro de este factor común. Entonces es a x más 1 dividido dentro de x más 1. Y me doy cuenta que este es un 1, solo me queda la a. Más, tengo ahora el otro que es b, x más 1 dividido dentro de x más 1, que es el factor común, y este es un 1 y me queda solo la b. Este es el resultado. ¿Qué pasa ahora con este ejemplo? Que no tengo una agrupación. Entonces agrupemos de tal manera que podamos obtener nuestro factor común, porque aquí sí tengo una agrupación, ahora acá no. Entonces aquí voy a aplicar una agrupación para ver si puedo conseguir un factor común. Entonces este me va a quedar x por a más 1. El signo que tengo acá, que es menos, y ahora lo voy a introducir dentro de un paréntesis y divido menos dentro de menos más a y menos dentro de menos más 1. Bien, y de esta manera entonces me estoy dando cuenta que ya tengo mi factor común que está aquí. Tomo mi factor común, que sería a más 1, y dentro de paréntesis vamos a escribir el resultado de la división. Entonces, que sería x a más 1 dividido dentro de a más 1. Este es un 1 y solo me queda x. Menos, que tengo la operación aquí, a más 1 dividido dentro de a más 1. Y recuerde que esto es un 1. Muy bien. De esta manera tengo ya mi factorización. Esto es el factor común.